Pues bien, continuamos revisando el contenido de la unidad número uno. En este caso entramos de lleno a la reactividad. No te olvides que la reactividad en química básicamente es la formación y rompimiento de enlaces, es decir, lo que pasa con los electrones, cómo interactúan los átomos a través de sus electrones. Como ya hemos revisado, la reactividad de los compuestos de los ácidos carboxílicos y sus derivados está dada básicamente por su estructura, en donde tenemos al carbono carbonílico con doble enlace al oxígeno y la formación de los dipolos, bueno, de un dipolo, donde, como ya sabes, el oxígeno atrae con mayor fuerza a los electrones, lo cual crea una deficiencia electrónica, la nube electrónica en torno al carbonilo se va hacia el oxígeno. Y eso le da un carácter electrófilo al carbono. Si a eso le añadimos que aquí en donde está Y tenemos un heteroátomo, tanto en los ácidos carboxílicos como en cualquiera de sus derivados, estamos generando pues más atracción electrónica y se destabiliza más ese carbono que se convierte en un carbono aún más electrófilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos cualquier compuesto carboxílico, en este caso, y entra en contacto, está en cercanía con un nucleófilo, pues el nucleófilo va a reaccionar con el electrófilo. La especie electrófila en este caso, como les mencionaba, es el carbono del carbonilo. No olvidar que tiene hibridación sp2. Sucede pues un ataque nucleofílico sobre ese carbono. Ese carbono ya tiene 4 enlaces y como tiene hibridación sp2, tú sabes que tiene 3 enlaces sigma y 1 pi, el cual se rompe. Eso da pie a que se forme lo que se conoce como el intermedio tetraédrico. ¿Por qué tetraédrico? Porque en este punto el carbono, fíjate cómo cambia de configuración. Ahora tiene hibridación sp3. ¿Eso qué pasa? Pues que geométricamente tiene forma de tetraedro, de ahí que sea el intermedio tetraédrico. Otra característica importante de este intermedio tetraédrico es que el carbono no solo está unido a un oxígeno con carga negativa, sino que Y y Z finalmente representan heteroátomos. Eso hace que ese carbono sea muy inestable y el oxígeno acabe regresando los electrones que había subido en el rompimiento anterior del enlace pi para regresar la configuración sp2 al carbono y deshacerse de uno de los dos grupos que están unidos o de las especies químicas que están unidas a ese carbono. En este caso, se está desplazando Y, lo que da la formación de un nuevo producto. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Cómo la ves? Piénsalo un poco. En esta parte es importante resaltar algo que les voy a estar comentando muy seguido. No hay que olvidar que, dependiendo de la basicidad de los grupos que están unidos al carbono, va a depender lo que se forme. Es decir, el que sea mejor grupo saliente será el que es desplazado. Pues bien, esta reacción es una reacción de sustitución nucleofílica. ¿Por qué? Porque este es un nucleófilo y entra a la cadena hidrocarbonada uniéndose al carbono carbonílico, formando este nuevo enlace y desplazando al grupo saliente, que en este caso es Y. ¿Por qué sustitución? Porque en la cadena había y al final hay Z. Otra forma de denominarla en particular es la transferencia de asilo, porque recuerda que este grupo es el grupo asilo y se transfirió de la especie Y a la especie Z. ¿Qué sucede en este tipo de reacciones? Como te comentaba anteriormente, pues va a depender de la basicidad de lo que se está uniendo a la cadena hidrocarbonada lo que pase. ¿A qué me refiero? Si el nucleófilo que hace el ataque sobre el carbonilo es una base débil, ¿qué va a suceder? Es más débil que Y, en este caso, perdón. Si es más débil que Y, ¿qué va a suceder? Pues que este saldrá, es decir, se regresará hacia reactivos, es decir, vean que aquí sucede un equilibrio químico, un equilibrio termodinámico en el que si este sale mejor de lo que entra,
pues se va a regresar hacia los reactivos, por lo que la reacción de sustitución no sucede. Si por el contrario lo que se desplaza es Y, porque Y es una base más débil que Z, ¿qué va a pasar? Pues entonces se van a formar los productos. En este caso, bueno, el grupo saliente y el producto. En ese caso el equilibrio estará desplazado hacia acá y la reacción sí se lleva a cabo. Hay una tercera posibilidad. ¿Cuál es? Que tanto Y como Z tengan una basicidad similar al ser desplazados, y eso nos daría una mezcla en la que no hay reacción y en la que se forma producto. Recuerden siempre en función de la basicidad del grupo saliente. Entonces, la basicidad va a depender de qué tan buen grupo saliente sea. De ahí que, viendo los ácidos carboxílicos y sus derivados, tenemos que los halogenuros de acilo, bueno, los halogenuros en general, en particular el cloruro, los, eh, los iones aciloxi, después tanto los alcóxidos como los hidroxilos, y finalmente los amiduros. La basicidad va creciendo hacia esta dirección, es decir, los mejores grupos salientes son los que están más hacia la izquierda. Lo que nos lleva a ¿qué? Que la reactividad pues será mejor para los halogenuros de acilo, en particular los cloruros, después los anhídridos, los ésteres y los ácidos carboxílicos tendrán una reactividad similar, y los menos reactivos para estas reacciones de sustitución nucleofílica son las amidas. Aquí les presento 4 ejemplos o 4 ejercicios. Vamos a ver el primero y ustedes tendrían que realizar los demás para revisarlos posteriormente en clase. En el primer caso tenemos un éster, ¿verdad? Que se llama acetato de metilo o etanoato de metilo, que hipotéticamente podrá reaccionar con el cloruro de sodio. No te olvides que el cloruro de sodio es una sal y se disocia, formando el ion sodio y el ion cloruro. El cloruro sería entonces, hipotéticamente, el nucleófilo. Si hiciera el ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico y después de formar el intermedio tetraédrico, tendría que desplazar el ion metoxi para formar el cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo, además de una sal llamada metóxido de sodio. Aquí, ¿qué tendríamos que evaluar? Pues la basicidad de este nucleófilo y del grupo saliente. ¿Qué opinas de los datos que hemos visto? ¿Quién es más básico? Pues sí, el metoxilo. El metoxilo es una base muy fuerte. El cloruro es una base muy débil. Por lo tanto, esta reacción no sucede. Entonces, siempre hay que ver cómo es la estructura, porque de ello va a depender que las reacciones se lleven o no a cabo. Por ejemplo, si tenemos un halogenuro de acilo y un par conjugado de un ácido carboxílico, ¿qué puede pasar? Pues tenemos un átomo de carbono que es eh, electrófilo y tenemos por acá una base relativamente débil, pero que puede llegar a hacer el enlace entre el oxígeno y el carbono, haciendo el desplazamiento, la sustitución del cloro para dar como producto un anhídrido, y el grupo saliente sería el ion cloruro. Por su cuenta, si nosotros quisiéramos hacer la reacción inversa entre el cloruro y el anhídrido para obtener lo otro, para obtener el cloro de acilo, esa reacción no sucede. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que el ion cloruro es mejor grupo saliente que nucleófilo. Por lo tanto, no hay reacción. Terminamos esta primera etapa, primera parte de la parte de reactividad de la unidad número 1.